Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Voces representativas de sectores productivos del país reafirman su preocupación ante el posible cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa y aseguran que para evitarlo están dispuestos a colocar sus máquinas y aperos de trabajo en las carreteras del país como medida de presión. El cierre del Banco Estatal, según directivos de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAG, afectará a un 95% de los productores agropecuarios del país, debido a que la banca privada no le interesa financiar la actividad. Pero los hombres y mujeres del campo aseguran que batallarán para que no se cumpla la directriz de cerrar la entidad que por años ha financiado sus proyectos y esperanzas, por lo que piden buscar alternativas para evitarlo. Pablo Pavón, asesor de Prograno en el departamento del Paraíso, afirmó que de implementarse esa decisión, todos los rubros productivos ya se pronunciaron por la no aplicación del decreto 047-2018 relativo al refinanciamiento, readecuación de créditos, fideicomisos y cartera total de la institución. El decreto permite plazos de hasta 20 años con tasas de interés del 2%, con lo que Banadesa accedería de inmediato a 78 millones de lempiras, que se duplicarían 6 meses después, al ponerse al día los morosos. Entonces, apostarían más hasta llegar a 150 millones en medio año, según los productores. Una vuelta de tuercas de las organizaciones son en forma de jornadas informativas, conferencias de prensa y comparecencias en medios de comunicación para concienciar y presionar al gobierno. Y si no hay resultado de esas gestiones, la próxima semana nos vamos a las calles porque el país surge de políticas agrícolas por el Poder Ejecutivo, añadió el agricultor de El Paraíso. El cierre de Banadesa fue anunciado hace 3 años por el titular del Poder Ejecutivo, por lo que se intentó fusionarlo con el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda sin resultado alguno. El deterioro financiero de la institución tras 69 años de servicios es la causa que justifica su cierre, aunque los productores aducen que ha sido la politización partidaria y visibles actos de corrupción debidamente documentados por décadas que deben ser plenamente investigados, lo que mantiene moribunda. Los emprendedores agrícolas tampoco ven en la fusión del Banco Agrícola con Banprovi una garantía del mismo grado de apoyo a lo que presta Banadesa, por lo que descartan esa opción. Como alternativa ahora se ha propuesto su transformación al fusionar capitales públicos y privados, similar a lo que se decidió en Guatemala con la creación de Banrural. El pronunciamiento llama a recordar que el sector agrícola es el principal impulsor de la economía hondureña y el mayor generador de empleo en el país. Buenos días, vamos a hablar de Banadesa hoy. Voy a saludar al ex viceministro de Agricultura, Nehemías Martínez. Nehemías. Placer, Raúl, saludarlo. Bienvenido. Freddy Torres, representante del sector arrocero del país. Don Freddy. Muy buenos días, José. Está don José Segovias, productor, es presidente de Banadesa. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Raúl, igualmente. Un gusto que esté acá. Y también está el presidente del programa, don Dulio Medina. Mucho gusto, buenos días. Me alegra saludar. Bien. ¿Qué pasa con Banadesa? Voy a iniciar con don Freddy Torres, que hace unos minutos lo escuchaba. ¿Qué pasa con Banadesa? Bien, yo quiero comentar lo siguiente. Legalmente, Banadesa fue constituida mediante decreto legislativo 903 del 24 de marzo de 1980. En esas condiciones, y ante la insistencia del Poder Ejecutivo de liquidar Banadesa, Banadesa solo puede ser liquidada por el Congreso Nacional con mayoría absoluta.
Desde hace 2 años el Poder Ejecutivo está intentando liquidar Banadesa, ha llamado a los diferentes sectores para que le apoyemos socializando en las diferentes regiones para poder liquidar Banadesa y en todo caso, si no era posible, pues la fusión con Banprovi. Banprovi fue creada también mediante decreto 6-2005 del 26 de enero del 2005 y fíjese bien, Banadesa fue creada por un decreto, Banprovi por otro. Tampoco se puede fusionar porque para eso el Soberano Congreso tiene que derogar el decreto con que se constituye Banadesa y el decreto con que se constituye Banprovi para después aprobar un decreto y la respectiva fusión de estos 2 bancos. ¿Qué sucede? El 23 de enero, por la tarde, en una reunión en Casa de Gobierno del presidente con la Federación Nacional de Agricultores, él manifiesta, y lo voy a expresar textualmente, voy a solicitar en este momento al Soberano Congreso Nacional que me envíe el decreto de interpretación del 47-2018 para sancionarlo y enviarlo a la Gaceta para su publicación y que desde ese momento sea ley. Pero el cierre de Banadesa es inminente. Palabras del señor presidente de la República. Una semana después, y en este foro, ¿no?, el ministro de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Mauricio Guevara, respondiendo a una interrogante suya, licenciado. De acuerdo. De que usted le pregunta, ¿para usted Banadesa debe cerrarse? Y en la primera pregunta él no responde. No hay nada que hacer. Pero él tiene que recordar cuál es la línea del presidente de la República. Le vuelve a preguntar a usted y le dice, te voy a preguntar por segunda vez. ¿Sí o no? ¿Banadesa debe cerrarse? Y él dijo que sí. Pero que había que buscarle una salida a los productores. Luego yo le respondí que la posición de los productores es evitar el cierre de Banadesa. Luego, en un programa en Canal 10, la doctora Mayra Fal, presidenta de Banprovi, establece que Banadesa no se cierra. Y es más, anoté lo que ella manifestó textualmente. No hay condiciones para cerrar Banadesa. Por tercera vez en los manifiestos dice, no vamos a cerrar Banadesa. Y no se preocupen que eso no sucede. Es más, dice, tenemos un PCM. PCM es un decreto ejecutivo, presidencia en Consejo de Ministros, para potenciar Banadesa. 4 horas después de que sale el programa, doña Mayra ya está con otro chip. ¿Podemos creerle al Poder Ejecutivo en esas condiciones? Yo digo que no. Hace unos minutos estoy en el aeropuerto y entrevistan al abogado Eval Díaz y él manifiesta que no, se va a cerrar Banadesa, que no hay condiciones. No sabemos a qué está jugando el Poder Ejecutivo. Sin embargo, nos comentan también que el ministro de Agricultura y Ganadería, el día de ayer ya fue interpelado para que en un máximo de 15 días pueda comparecer ante el Congreso Nacional y explicar qué está sucediendo. Yo les comento, no deben de interpelar solo al ministro de Agricultura. Deben de llamar también a la abogada Ethel Deras, presidenta de la Comisión Nacional de Banca, y a la doctora Fual, presidenta de Banprovi, para que expliquen el porqué de esa actitud desde hace 2 años para con los productores. No es al productor el que le están haciendo todo el daño, es al pueblo hondureño, porque la comida es cierto, la producimos nosotros, ¿verdad? Pero la producimos para toda la población de Honduras. Y las consecuencias, quienes las va a pagar, somos todos, porque igual productores agroindustriales y toda la población somos consumidores. A mí me preocupa lo siguiente. La posición de los productores es que no se liquide Banadesa, que se investiguen todos los actos de corrupción, pero que se aplique la ley, que no solo se investiguen y queden ahí nomás, que se aplique la ley, que se castigue
a los responsables, sea quien sea. Que se aplique el decreto 47-2018 y su interpretación. Que se despolitice Vanadesa, porque esa es la causa de todo lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Cuando el gobierno mete sus manos, el gobierno de turno, y nombra como presidente del banco a un político, tenga o no tenga la capacidad para dirigir el banco, ya estamos en problemas. Se habla del 2% que se está utilizando que se ha aprobado para la readecuación y refinanciamiento, que eso no es rentable. No estamos solicitando préstamos al 2%. Esa tasa es únicamente para la aplicación del decreto 47-2018. ¿Y qué significa? Alrededor de 78 millones de lempiras, producto de 90 días de intereses que estaremos pagando en los próximos días, si el decreto se aplica. Pero es lógico, no veamos a Vanadesa como un banco que tiene que establecer rentabilidades, ¿no? Porque las rentabilidades se miden de dos formas, económicas y sociales, ¿no? El gobierno tiene que pagar por la tranquilidad del pueblo hondureño, para la producción de alimentos, y eso tiene un costo. Los préstamos nuevos deben otorgarse con la tasa normal del banco, con la tasa que generalmente que le genere rentabilidad al banco. Ahora, lo que más me preocupa, y nos preocupa a todos los productores, es que Vanadesa está quedando como aquel vehículo sin llantas y al que no le es permitido llenarle combustible. O sea, un vehículo prácticamente embancado. ¿Por qué? Porque, primero, la tiene intervenida Banprovia. Segundo, han cerrado agencias muy rentables como las de Colón. Hay otras agencias que le han quitado los colmillos y ya no pueden funcionar. Han cancelado todos los oficiales de crédito, han cancelado todos los analistas de crédito, y los oficiales de recuperación solo están en la oficina central. Ya no tramitan préstamos. ¿Quién los va a tramitar si ya no hay personal para hacer esto? No hay quien firme el acta de cancelación. No se pueden liberar garantías. Y si no se pueden liberar garantías después de pagar préstamos, tampoco se pueden constituir porque no hay quien firme los protocolos en Vanadesa. Por ahora, ahí me quedo. Ingeniero Segovia. Gracias, Raúl. Gracias, compañeros que están aquí tratando de defender algo que el gobierno de la República, dirigido por el presidente de la República, ha reiterado en diferentes ocasiones el cierre de Vanadesa. Leí un artículo muy interesante que salió uno de los medios de difusión escritos del exministro de Finanzas, don Arturo Alvarado Chávez, donde establece claramente una historia relativa a Vanadesa desde sus inicios como Banafón. Y explicaba él que él había sido, él había iniciado su acción profesional en Vanadesa como recién egresado y ahí inició sus acciones bancarias. Una similitud muy relacionada conmigo porque graduado de la Escuela Agrícola Panamericana en 1956 fue el primer trabajo que tuve como supervisor de crédito agrícola, que así se llamaba, el crédito agrícola supervisado, que se había desarrollado entonces en Vanadesa. Es absolutamente falso que haya una cultura de no pago de parte de los agricultores, especialmente de los pequeños agricultores. Si de alguna manera se ha establecido en Honduras una forma de no pago, que es lo que estaba argumentando la señora Falk en una de las últimas intervenciones, que son hoy dice sí, mañana dice no, hablaba de la corrupción y la cultura de no pago de los agricultores. Para aclararle a esta señora, la corrupción que se da en Banafón al finales de los 80, al principio, a finales de los 70,
y ahora a finales de los 18 ha sido promovida principalmente por el gobierno. Banadesa nace descapitalizada. Se le ofrecen 75 millones de dólares para el inicio que nunca llegaron. O sea, el equivalente casi a 2.000 millones de lempiras actuales. Luego en 1993, con la famosa modernización del sector agrícola, se vuelven a condonar otros 500 millones más que tampoco ingresan a Banadesa, y de los cuales uno de los principales beneficiarios, con más de 18 millones de lempiras, fue un expresidente del Congreso y expresidente de la República de Honduras. Los pequeños agricultores que yo encontré al estar en Banadesa, en su mayoría no habían recibido tal condonación. Vayan sumando y vean cómo han ido descapitalizando los políticos a Banadesa. Luego este mismo expresidente del Congreso, en una promoción partidaria, le exige al entonces presidente de Banadesa que otorgue hasta 100 millones de lempiras que eventualmente le van a ser transferidos para que con solo la presentación de la tarjeta de crédito partidarios puedan retirar hasta 100.000 lempiras y dejan una deuda acumulada adicional de 100 millones más a Banadesa. Esa es la historia real de Banadesa, no lo que quieren contar de corrupción y demás. La corrupción ha estado dentro de los políticos que han gobernado este país y principalmente de una corriente política que ha venido gobernando Honduras. Lo que acaba de decir Freddy Torres es una realidad absoluta. Esta señora de Banprovi, empezando por Juan Carlos Álvarez, empezaron a despedir todo el departamento de crédito capacitado en más de 15, gente hasta casi con 20 años de trabajo en la institución, gente honesta, honrada. Y el pueblo hondureño tuvo que pagar millones de lempiras en prestaciones para que estos señores destruyeran, por orden del presidente, Banadesa. ¿A qué viene todo esto? En 1913, el presidente de la República trae aquí a Fernando Peña y en la grada de Casa Presidencial anuncia el ingreso de Banrural como la institución que va a venir, bancaria, que va a venir a solucionar todos los problemas de los pequeños productores, de la vivienda, de los pequeños industriales, de los pequeños empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. 10 meses después de haber entrado al poder, y cuando Fernando Peña había tardado 10 años en tratar de penetrar Honduras, porque desde el 2006 estaba buscando cómo entrar a Honduras y no había podido. Banrural es un hijo de Bandesa, o sea, así se llamaba el Banadesa de Guatemala, Bandesa. Y en la negociación de paz en Guatemala, los productores, cansados como están ahora de todo este manoseo del dinero del pueblo, y donde ellos son supuestamente los únicos culpables y responsables del fracaso, dijeron: no, señores, aquí terminemos con esto. Aquí no queremos bancos nacionales, queremos bancos de capital mixto, donde nosotros, los pequeños productores, los pequeños empresarios, los cooperativistas, seamos los principales accionistas del banco. Y así nace Banrural. Tiene un enorme éxito internacional, se convierte en el segundo banco más grande de Guatemala. Sus activos superan entonces, ya en el 2007, los activos del Banco Atlántida y el Banco de Occidente juntos, con más de 2.000 cajas rurales, con más de 1.150 agencias. Eso lograron los productores, los pequeños productores, no grandes productores. Eso es falso. No hay socios de grandes productores. Casualmente, Fernando Peña entra preso por corrupción porque el presidente Otto y unos diputados
logran penetrar Banrural y le vende Banrural acciones a esta gente y favorece la campaña de Otto, y entonces la Sisi los lleva, los acusa y los mete presos. Cuando eso sucede, ya el presidente de Honduras lo sabía perfectamente, porque Roberto Oliva, un escritor guatemalteco, en el caso Rosenberg, que se llamó el caso del siglo, había denunciado que Fernando Peña y otro grupo de directivos de Banrural estaban corrompiendo Banrural. Y aún así, el presidente de la República, como bien acusó ayer don Mario Soto, este diputado valiente de Colón, que dijo claramente, aquí hay muchos, y dijo que él conocía, y ojalá eventualmente lo sepamos, altos funcionarios que son socios de Banrural. Cuando Banrural se forma en Guatemala, el primer socio que atraen, además de cooperativas, es el sector cafetalero. Entonces el sector cafetalero en Guatemala era muy fuerte. Sigue siéndolo, pero ya no tanto como ahora. ¿Cuál es el primer socio que busca Banrural en Honduras y que le abren las puertas? Y como dijo don Mario ayer, de más de 100,000 pequeños productores. Y café. Y yo me pregunto, ¿y por qué este banco, que ahora es socio, que tiene como socio al Café, no le soluciona el problema a los pequeños productores? Amigos en Honduras, esto ya no da vergüenza ni ganas de llorar, ya no sabemos qué diablos nos va a pasar en Honduras con tanta corrupción. Esta señora Mayra Falk hoy dice sí, mañana no, y ahí vieron ustedes a Eval Díaz, ese superministro que tiene Juan Orlando, para estarle retrasando a los productores ese famoso artículo 47-20-18. ¿Por qué, señores? Y para que ustedes sepan que uno no es baboso, por no decir otra palabra, para estar retrasando la vigencia de Banadesa. No va a pasar por el Congreso Nacional el pueblo hondureño, señor presidente de la República, no va a permitir que se destruya Banadesa. Porque si por Banco Nacional, por ser un Banco Nacional, no funciona, no es porque los productores no quieran. Nunca ha habido el capital suficiente para que los productores realmente dependan de una institución de crédito. Eso ha sido soluciones siempre a medias. Pero son ustedes, los políticos, los que han descapitalizado, son los corruptos que han descapitalizado a Banadesa. Gracias, Raúl. Bien, ¿qué piensa el presidente Prograno, don Dulio Medina? Le voy a dar la palabra luego a Nehemías, y ya está con nosotros don Pablo Pavón, de los productores independientes. Y en un momento va a participar el ministro de la Presidencia, don Eval Díaz. Don Dulio. Buenos días, licenciado. Gracias. Hemos recolectado a través de nuestra fuerza y queriendo encontrarlos con la realidad del tema de Banadesa y también poner en evidencia el sistema agrícola y sobre todo el acceso de los productores a la situación crediticia, donde nos permite a nosotros darnos cuenta de que más de 1.600 millones de lempiras el gobierno a través de finanzas no le ha trasladado a Banadesa por las condonaciones, donde los pequeños productores y un promedio en una alta escala no han sido sujetos de una condonación. Entonces, eso ha arrinconado al banco a descapitalizarlo. Entonces, qué pena por eso, porque el discurso de los funcionarios públicos que representan al gobierno de turno es que los productores somos los que tenemos quebrado Banadesa. Por otro lado, hay unos fideicomisos ahí, fideicomisos de policía, fideicomisos de grandes créditos, están 100% en mora. En cambio, el sector agrícola hay un 32% vigente.
De este 32% vigente, yo quiero señalarle al pueblo hondureño de que ahí está un universo de productores que pagaron sus créditos en el 2017 y desafortunadamente no los volvieron a atender porque el banco indirectamente lo tienen cerrado. Ellos dicen que no se puede cerrar, ese es el discurso del gobierno, que no se puede cerrar, pero está cerrado porque le han quitado todas las preventas que tenía el banco, en este caso de lotería, otras matrículas, todas esas habilidades que le daba cobertura el banco, ya no las tiene. Entonces, si nosotros contamos con un 32% vigente del sector agrícola, de pequeños y medianos productores y grandes productores, obviamente que estos productores, ellos tienen sus respaldos de sus créditos con sus garantías y eso nos permite a nosotros luchar por este sector, porque es una pena encontrarse con un sector tan desprotegido en este momento, de que significamos más del 70% de nuestro territorio nacional, donde cada uno de nosotros nos damos cuenta de la habilidad y de la bondad que ha tenido Banaesa con diferentes materiales en propuesta para tener acceso al crédito. Entonces no me pueden venir a enseñar a Banprovi, porque Banprovi tiene un interés no menos del 14% con figuras que no nos permiten a nosotros una rentabilidad sólida y tener un éxito respaldado con nuestras utilidades, porque las utilidades que quedan en la agricultura están al filo de la navaja, son muy restringidas, por lo tanto el productor que se sale de sembrar granos básicos no regresa. Una, por tantos problemas que hemos tenido a causa de fenómenos naturales, donde nos lleva arrinconados a grandes pérdidas. Entonces, cuando nosotros registramos esas grandes pérdidas en la parte comercial, ya pueden ser palmeros, arroceros, cafetaleros, todos los que representamos la parte comercial, nosotros tenemos 3 tipos de consumo: consumo doméstico, consumo mercado informal y consumo industrial. Entonces, cuando nosotros enfrentamos ese tipo de déficit con ataques de fenómenos naturales, no hemos encontrado una figura del gobierno que venga a representar un respaldo financiero donde hayamos tenido una bondad para evacuar los problemas de las pérdidas. Si la sequía del 2015 yo casi la puedo comparar con lo del mix, lo que pasa es que en el 2015 fue falta de agua y en el 98 fue mucha agua, que de repente tuvo más presencia en las ciudades principales del país, en este caso nuestra capital, ¿verdad? Entonces, es más fácil verificar una catástrofe en un sector como es la capital, ¿verdad? No así como en los principales valles del país, donde se registraron pérdidas muy severas, que al final el productor fue el que aguantó todas esas pérdidas y nadie pudo tener o recibir un oxígeno donde nos haya llevado a poder evacuar esas pérdidas que se vienen arrastrando desde el año 2003, una pérdida bastante fatal para el sector productor. Y entonces cada uno de nosotros hemos diagnosticado de que las pérdidas se reflejan al final de que nuestras garantías están registradas a favor del banco por los créditos que se nos han otorgado a nuestros productores y a quienes nosotros representamos. Desafortunadamente nos encontramos con este impasse de que el banco está siendo cerrado y que déjeme decirle de que tenemos un historial de productores que han sido beneficiados de más de 16.200 productores. Entonces, cuando nosotros tenemos un registro en esa magnitud, es el momento para hacerle el llamado a los productores de que nos vayamos a las calles si en el término de una semana no tenemos una respuesta contundente y evidente del gobierno de la República, de que el banco pasaría a contratar nuevos personales y aplicar el decreto 047-2018 y al mismo tiempo a que el productor sea refinanciado y vuelva a ser bancable. Y si el banco tiene que tener oxígeno, porque aquí tenemos ya cifras donde realmente el gobierno está pendiente de no trasladarle fondos a Banaesa y lo están asfixiando de una forma indirecta para que el productor no pueda ser atendido. Bien, repito, en un momento ya va a estar la posición del gobierno, el señor ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz, va a participar. Don Nehemías. Gracias, Raúl.
un tema muy importante para el pueblo hondureño es la percepción de nuestra lucha. Pepe nos hablaba del historial de este banco. Tiene el señor Segovia una acumulación de experiencia enorme en este sentido. Y el compañero Freddy pues nos estaba hablando de lo que pasa dentro del banco. Pero nosotros vamos a tratar de apuntar las cosas a la sociedad hondureña, para que vea nuestra lucha como una lucha de todos, como una lucha de disponer de alimentos en la mesa, que no es fácil. Estamos luchando contra un régimen climático, contra las posibilidades reales de una articulación de producción agraria que tenga a este país en el primer nivel y en la disponibilidad de alimentos. En ese sentido, quiero decirle al pueblo hondureño que nos está viendo que nosotros en ningún momento estamos implementando una lucha, como se ha querido dar a entender en los medios de comunicación, a una cúpula de productores. No, son 4.500 pequeños productores a nivel nacional que estarían siendo beneficiados con el no cierre de Banadesa y con la aplicabilidad del decreto que hoy defendemos, para readecuar sus deudas hasta por 20 años y que lógicamente sean bancables de nuevo para poder seguir en las campañas de siembra en todo el país. Estamos hablando de una recapitalización del banco. En el momento que nosotros dejemos de pagar 2 cuotas por la readecuación de la deuda, nuestro crédito vuelve a un estado original. Señores, la inversión en el agro no debe verse como se está viendo, de una manera de gasto. Está claro que esto tiene que verse como una inversión, como que usted invierte en un niño, en educación, para desde kinder, el Estado para sacarlo de la universidad, que sea abogado, sea doctor, etcétera, etcétera. Y hasta ahí, el Estado ha invertido 5 a 6 millones de lempiras en cada uno de los miembros de la sociedad hondureña, que tienen la posibilidad de estar en la Universidad Nacional Autónoma. Pero esa fue una inversión en el recurso humano del país, para tener mejores estándares de vida como nación. Lo mismo en salud, para tener un pueblo sano, se invierte. Ahora vamos al tema nuestro. Para disponer de comida en las mesas del pueblo, se necesita no ver nuestra lucha desde el punto de vista de salvar un banco y tener pisto para gastarlo o para malgastarlo. Se tiene que ver como una inversión también en aquellas personas que estamos en el campo tratando de llevar alimentos a las ciudades importantes del país, porque aquí, en la ciudad no se produce, aquí solo se administra, aquí solo se come. Aquí en la mañana usted cuando se va a levantar, cuando se levanta y desayuna, tiene leche en el plato, producido de una vaca que viene del sudor de nuestro pueblo en el campo. Que allá viene, y viene sin el apoyo para que este productor esté viviendo de esa vaca. Si usted echa azucaritas de Kellogg's al plato, a la leche, viene del maíz, producido en el campo. Lo único que no se come es la cuchara ni el plato. De ahí a nosotros nos toca mantener a las grandes urbes. Y la pobreza y no solución del campo se ve, señor presidente, en la expresión de las caravanas que mejor emigran de este país. Esa es pobreza. Más del 80% de los que van en las caravanas son del campo, porque no tienen oportunidades en el campo. Esa es la mayor expresión del desastre que nosotros tenemos de no poder solucionar nuestro problema. Y el país que no es capaz ni de producir lo que se come, no se puede llamar país. De hecho, el ministro de Agricultura no nos puede solucionar este problema. Nosotros queremos soluciones reales y solo están en manos de don Juan Orlando Hernández la solución. ¿Por qué no puede? Porque el banco fue intervenido por una junta interventora y no hay en ese banco una junta directiva que la preside precisamente el cabeza de sector, que es el secretario de Agricultura. No hay. Entonces no tiene forma como el ministro de Agricultura
arreglar un problema si no hay junta directiva en ese banco. Entonces no es él quien nos puede solucionar este problema. Es un problema de voluntad política. ¿Por qué no reactivar el banco metiendo dinero a ese banco, capitalizándolo, si tenemos capacidad de comprar una lancha para la Fuerza Naval por 40 o 50 millones de dólares y no podemos meterle ni 5,000 pesos al banco? Si tenemos capacidad para comprar aviones, helicópteros. Óigame, el presupuesto de este año para ejército y para policía fue de 36,000 millones de lempiras. ¿Cuánto fue el presupuesto para la Secretaría de Agricultura? 1.600 millones. Es irrisorio. Señores, estamos ante una incapacidad de gobernanza total. Al 100% no hay forma de que pueda este gobierno ver el alineamiento del mercado que es necesario para nosotros. El alineamiento de la tenencia de la tierra que es necesario para nosotros. Que se nos dote de riegos, que se nos dote de insumos para la producción. No, todo está a la libre. Allá en los años 90, lo decía Pepe Segovia, se hizo la modernización del sector agrícola y le desmontaron las capacidades al país de tener una extensión agrícola. Rafael Leonardo Calleja, que ustedes saben de qué partido era. Ahora, si ya se mató la extensión, ahora vienen y nos quieren matar el crédito también. Entonces, y ustedes saben de qué partido es el que está matando el crédito en este momento. La disponibilidad de que los productores podamos reactivarlos en el agro. En el agro trabajamos con plantas y animales, con seres vivos. Si le llueve mucho, malo. Si no le llueve, también es malo. Entonces, no puede haber un banco privado en este país que atienda la agricultura. Tiene que haber un banco especializado que tiene que ver que es una inversión la que hace en el agro, no es un gasto. Y para eso tiene que haber un banco estatal para que atienda a los productores de este país y cuidar, igual que educación y salud, la soberanía alimentaria, la comida que nosotros ingerimos. Señores, es necesario que en Tegucigalpa, en San Pedro, en Ceiba y en las grandes urbes entiendan de una vez por todas que la vida de nuestro país está en el campo. Los pocos dólares que Honduras llegan acá, llegan por la incorporación de dólares por la venta del café, por la venta de la palma aceitera, que son de exportación, que son los únicos rubros que no le ha caído el guante de las grandes transnacionales porque tenemos más de 100,000 pequeños productores de café. Pero señoras, ayuden a lo único que impacta al Producto Interno Bruto de esta nación. No somos industriales, no producimos carros, baterías, no tenemos nada de industriales. Solo vivimos de la agricultura y de la vergüenza internacional de mandar a esa cantidad de compañeros que no tienen oportunidades acá y se van a Estados Unidos, y después vivimos de las remesas. Remesas y poco de agricultura. Y ahí, señores, cuando nosotros nos debería dar pena como país de que los pobres son los que mantienen este país, los desechados por la sociedad mantienen este país, debería darnos vergüenza, y más le debería dar vergüenza a quien dirige este país, porque no tienen las capacidades de poder resolver los problemas que nosotros tenemos. Señores, necesitamos la percepción positiva de las ciudades, de la población a nuestra lucha para poder avanzar y desarrollar el agro, que es donde depende toda la comida. Aquí hay un jugo que se hizo en base a naranja. No le estoy diciendo publicidad. Así va. En base a la naranja. Allá en el Bajo Guaguá hay organizados compañeros que producen la fruta, la naranja, que no la pueden vender ahorita. Ayer nos decían, compañeros, no podemos vender las naranjas. Mándenla para Dalí, que no producimos, ayer la chupamos. No tenemos capacidad para comer lo que nos producimos, lo que producimos. Sin embargo, los embajadores, que en vez de tener un agregado militar en una embajada, deberíamos de tener a alguien encargado de abrir mercados para los productos que nosotros producimos aquí en nuestro país. Bien, gracias. En un momento ya el ministro Eval Díaz, solo voy a escuchar a don Pablo Pavón. Los productores independientes, ¿qué piensan? Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Gracias, licenciado, por la oportunidad que nos da. En este momento que anuncia usted que va a estar el ministro Eval Díaz en comunicación con nosotros, recuerdo que hace varios meses estuvimos en Casa Presidencial tocando este mismo tema.
Y esas son las cosas que nos motivan a creer, a pensar y a entender que hay una política de parte del Poder Ejecutivo para cerrar Banadesa. Este famoso decreto 47 de 2018 fue aprobado, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de agosto del 2018. A estas alturas, el banco tendría ya en sus fondos capitalizados casi 80 millones de lempiras de intereses que tenemos que pagar los productores para poder accesar al beneficio de este decreto. El banco ya estaría prestando ese dinero a intereses rentables para el mismo banco. ¿Por qué ha habido una negación de parte del Poder Ejecutivo por medio de algunos funcionarios con excusas ridículas? Ridículas. Como ayer todavía mencionaba la doctora Falk en un foro televisivo, donde manifestaba que la comisión no entendía una palabra que menciona el artículo 3 de dicho decreto. Sin embargo, ella misma manifestó que en el artículo número 5 sí se estaba aplicando el decreto. Entonces, yo que no conozco mucho de leyes, yo que lo único que sé es sembrar una semilla con fertilizante y con fe, me pregunto, ¿será que en el artículo 5 no los pueden meter presos como ellos argumentan? Hoy le hago esa pregunta pública al que está dirigiendo Banadesa, al abogado Javier Paredes. En el artículo 5 del decreto 47 de 2018, abogado Paredes, no lo va a meter preso Etelderas, solo en el 3. Yo creo que es el momento que el Ejecutivo sepa que el pueblo hondureño hoy se ha dado cuenta de la iniciativa que tienen desde hace años. Desde que cerraron, por ejemplo, la agencia de Tocoa, que tenía Banadesa como una de sus más rentables a nivel nacional. Desde que dejaron de prestar dinero hace años, sabiendo y entendiendo que toda institución financiera se mantiene de los intereses que obtiene por dichos préstamos. Hoy el sector privado, al escuchar funcionarios del Poder Ejecutivo de los más altos niveles, haciéndole propuestas a grupos organizados en Palma, por ejemplo, que tienen garantías que valen miles de millones en el banco, que trasladen su deuda a un banco privado llamado Ban Rural, ratifica lo que nosotros hemos estado pensando y diciendo. Repítame aparte. Altos funcionarios del Poder Ejecutivo citaron a presidentes, a junta directiva de organizaciones de cultivo de palma que tienen garantías por miles de millones en el Banadesa para que trasladen su deuda a Ban Rural, porque Banadesa va a ser cerrado en los próximos días. Entonces, ellos después se van a ver perjudicados al no poder sacar esas garantías. Aquí las cosas están claras y estamos diciendo las cosas de frente. Sabemos incluso que hasta nuestras vidas corren peligro, porque quiero que sepan que ayer en una cena que tuve con mi familia,
Mis hijas me decían, papá, por favor, retírate de eso. Papá, tu vida corre peligro. Y yo lo sé. Y en algún momento me puse a pensar en que algo me puede pasar y que puedo dejar desprotegida a mi familia. Pero yo creo que es el momento donde los hondureños, como dice el presidente de la República, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Usted cree que algunos funcionarios quieren beneficiar a Banrural entonces? Claro que sí, claro que sí. Eso está evidenciado. Siempre se sabe que la pretensión es liquidar a Banadesa y potencializar a Banrural. Eso está claro y aquí vamos a ver las cosas tal y como son. Y si no, explíquenme por qué hace años Banadesa argumentaba que no podía refinanciar o readecuar porque entendemos que es un banco estatal, pero que hoy en día el poder legislativo, dicho sea de paso, me atrevo a felicitar públicamente en todas sus bancadas, ha tomado este tema y se ha puesto los pantalones. Y ayer ratificaban diputados del Partido Liberal, del Libre, del Partido Nacional, que no se va a cerrar Banadesa. No vamos a permitir los productores, no vamos a permitir los hondureños que el único brazo financiero que tiene el sector agropecuario, el más importante del país, no solo porque, como bien decía el compañero Nehemías, es el que produce alimento, es porque generamos más del 70% de empleo en este país. Es porque somos el sector que más divisas atrae al país. Por eso vamos a luchar y no vamos a permitir que nos cierren el único brazo financiero que se puede poner de acorde a nuestro sector. Somos un sector vulnerable. Si no es por mucha agua, es por poca agua. Si no es por enfermedades, si no es por mercado. Hoy estamos de frente al CAFTA, donde para mí en lo personal, en una mala negociación, cambiaron como monedita de oro el futuro del país, porque para mí el futuro de este país está en el agro. Don Pablo, perdóneme, y así ustedes le pueden preguntar al señor ministro Eval Díaz, que va a participar. Ministro, usted ha escuchado a mis invitados de esta mañana. Buenos días, ministro. ¿Se cierra o no se cierra Banadesa? Unos dicen que unos a favor, otros en contra. Graves estas declaraciones de don Pablo Pavón, que dice que hay altos funcionarios del gobierno que están pidiéndolo a los productores que pasen todas sus deudas, todos sus compromisos, todas sus transacciones millonarias a Banrural, que es un banco que quieren impulsar desde el gobierno, ha dicho don Pablo Pavón, de los productores independientes. Ministro Eval Díaz, buenos días y adelante. Buenos días, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño. Bueno, he estado escuchando atentamente lo que se ha explicado de parte de las personas que usted tiene ahí. Hubiera sido bueno que estuviera alguien del gobierno también para contrastar argumentos y cifras, porque hay cosas que no son ciertas. Ministro, perdone, ministro, ¿sabe qué pasa? Que los del gobierno nunca vienen. Los del gobierno se esconden, a excepción suya y de otros 2 o 3 que el mismo presidente se lo ha dicho. Los del gobierno se esconden, ministro. Eso es lo que pasa. Lo escucho. Aquí estamos para participar vía telefónica. Mire, yo me reuní con varios de los conciudadanos que están ahí en su programa. Efectivamente, yo los recibí en mi oficina y ahí platicamos. Y el debate que tuvimos, no fue debate, fue una plática, fue con relación a un decreto que el Congreso Nacional aprobó, en el cual se hace una readecuación de deuda por decreto legislativo para cobrarles una deuda a una tasa de interés del 2% y concesionarles el pago de intereses y recargos por la mora en que cayeron al no pagar oportunamente los créditos.
Ese fue un decreto que el Congreso Nacional aprobó. Cuando se le dice a Banadesa que pague o que readecúe esa deuda a los productores, indudablemente, Raúl y pueblo hondureño, que ese decreto le causa un perjuicio a las finanzas de Banadesa. Es bien sencillo. La devaluación se refiere al valor del dinero o está relacionada al valor del dinero y la devaluación anda alrededor del entre 4 y 5%. Cuando usted readecúa una deuda al 2%, ¿quién cubre el 2.5% que hay? Es decir, se les está readecuando una deuda a menor valor del valor real del dinero. Espero no enredar mucho. Es decir, es un préstamo concesional, es un préstamo que prácticamente es una condonación por la forma en que fue estructurado en ese decreto. Cuando el abogado Javier Paredes quiere aplicar ese decreto, porque es una ley, aunque es lesivo a los intereses de Banadesa, pero aunque es una ley, se encuentra con que la Comisión de Bancos y Seguros se pronuncia y dice, allí no dice que está condonando intereses, ahí no dice que está condonando recargos, ese es un decreto que necesita ser aclarado, si lo aplica así como está, comete una acción que puede derivar en responsabilidad penal. Entonces acordamos ahí con ellos mismos que se enviara al Congreso Nacional una mejor redacción para darle cumplimiento a ese decreto. Y eso se envió al Congreso Nacional para que aclarara cómo debe aplicarse ese decreto, aun y cuando es perjudicial a los intereses de Banadesa. Entonces, no hay negativa del gobierno en aplicar el decreto. Yo mismo me reuní con ellos, yo mismo les propuse la solución. Lo enviamos al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional hiciera el ajuste legal y darle cumplimiento. Entonces quiero ser enfático en eso, Raúl. No hay negativa de cumplir el decreto del Congreso Nacional, aun y cuando es perjudicial a los intereses de Banadesa. A Banadesa lo que lo tiene como está es justamente ese tipo de acciones. Justamente es esa cantidad de privilegios que se le ha dado a uno y otro a través de los años, a través del tiempo, no estamos hablando de ahorita. A Banadesa lo han venido quebrando en el tiempo, con esos créditos que todo el mundo sabe ya quién se ha beneficiado, y es bien difícil estar argumentando hoy que no ha sido de esa manera. Entonces, tenemos que verlo, y probablemente tal vez mañana podemos dar cifras y podemos dar nombres y podemos dar un informe más detallado de qué es lo que realmente ha pasado en Banadesa y quién lo ha quebrado. El Poder Ejecutivo no puede legalmente cerrar Banadesa, solamente lo puede hacer el Congreso Nacional. Vuelvo a repetir, Raúl, para que quede muy claro. El Poder Ejecutivo no puede cerrar Banadesa, ni va a cerrar Banadesa, solamente lo puede hacer el Congreso Nacional. En la legislación anterior enviamos una iniciativa de ley para reestructurar toda la deuda de Banadesa y hacer una limpieza de cartera de Banadesa. Banadesa tiene más de 50 años de existir y jamás han hecho una limpieza de cartera. Ahí hay un montón de contingentes que hay que sacarlos y poner a Banadesa en una situación que pueda responder a los fines para el cual fue creado, que es apoyar al sector agropecuario. Pero no pasó en el Congreso Nacional. Se requieren 86 votos y solamente llegaron como a 76 votos. Entonces, ahí quedó la iniciativa y hemos venido lidiando con una situación compleja en Banadesa porque es una herencia, como lo decía hace un rato Raúl, que es bastante compleja y se trata de dinero. Y Banadesa no se va a arreglar con 80 millones de dólares, de lempiras, como decía ahí el compañero. Banadesa estamos hablando de más de 2.000 millones de lempiras de déficit. No son 80 millones.
como se menciona ahí. No es tan simple el tema de Banadesa. Realmente es un tema complejo, es un tema grave que tiene que verse con buena voluntad, sin motivaciones políticas, sin motivaciones ideológicas. Hay que verlo con serenidad, porque tampoco es cierto que el presidente Hernández no ha favorecido al agro. Bien, gracias. Ministro. Yo sé que no les va a gustar a muchos de los compañeros que tiene ahí y algunas personas no estarán de acuerdo, pero vean las estadísticas. Se promovió desde el Poder Ejecutivo la exoneración a tasa cero de los insumos agrícolas. Ellos no pagan impuestos por los insumos agrícolas. Estamos a cero y es un decreto que aprobó el Congreso Nacional. Ese es un tema que aunque ahí no le guste al compañero, pero ahí está el decreto legislativo. Ojalá que lo conozcan y lo aprovechen. Y por otro lado también se han puesto fondos a disposición del sector agrícola para poder impulsar este sector por la importancia que tiene. Así que hay una política definida de apoyo al sector agrícola que hemos venido promoviendo. Y finalmente, con la pregunta que usted me hizo, Raúl, no quiero que queden ahí suspicacias. Mire, se me acercaron a mí personalmente dos organizaciones de productores muy grandes, uno que se llama Coapalma y otro que se llama Ondupalma. Y ellos hicieron una propuesta, y en el caso de Coapalma de manera específica, en un gobierno del Partido Liberal, se les hizo un préstamo y luego vía Congreso les quitaron los bienes, porque se empleó la figura de dación en pago. Es decir, todas las tierras de Coapalma se le trasladaron legalmente a Banadesa. En este momento son propiedad de Banadesa. Nadie les ha quitado esas tierras. Fue un decreto del Congreso Nacional que les dio un crédito y arreglaron que esas tierras quedaban en propiedad de Banadesa, que fue lo que hizo el presidente Hernández. Enviar un decreto al Congreso Nacional a través de mi persona para que Banadesa le devuelva la tierra a Coapalma. Ahí está el decreto. Ahí está el decreto, para que Banadesa le devuelva la tierra a Coapalma. Ahora, ¿cuál fue la propuesta de la directiva de Coapalma? Fue, señores, hagamos esto y nosotros vamos a buscar un banco privado que compre la deuda Banadesa, que nos reestructure la deuda y nosotros vamos a pagar nuestra deuda porque además necesitamos un crédito adicional. Resulta que el banco con el que ellos estuvieron tratando no pudo hacer la operación. Entonces me pidieron a mí, a Eval Díaz, y no especule con nombres más, a Eval Díaz le pidieron, ayúdenos, abogado, a buscar un banco que nos apoye. Y así fue como yo los puse en contacto a ellos con Ban Rural. Y lo digo así de manera transparente, aquí no hay nada que esconder. Yo los puse en contacto personalmente, yo estuve en la reunión, estuvo la Junta Directiva de Coapalma y les dije, si no se ponen de acuerdo con ellos, yo sigo en disposición de buscar abrir puertas con otros bancos para que ustedes resuelvan su situación. Esa es la historia, no hay ningún misterio ahí, no hay ninguna acción de carácter política, hay una intención de apoyar a Coapalma. Me gustaría que más bien sean los directivos de Coapalma los que se pronuncien, porque es fácil referirse a lo que sucedió en una reunión sin haber estado presente y sin haber tenido el récord de qué es lo que hemos estado haciendo. Así que tenemos la conciencia tranquila, Raúl, de estar apoyando al sector agrícola y estar apoyando a las diferentes organizaciones que tienen propuestas de desarrollo. Lo vamos a seguir haciendo de manera frontal, de manera transparente. Si ayudar a Coapalma
a resolver un problema en el cual lo metieron otros gobiernos es pecado o es un acto de corrupción, pues aquí estoy, presente en las denuncias. Yo con el mayor de los gustos respondo por eso, pero ahí está con claridad y con transparencia qué es lo que hemos estado haciendo. Pregúntenle a la gente de Coapalma si en algún momento se les ha tratado de otra manera. Estamos abiertos, inclusive empezamos una iniciativa de aprovechamiento de fondos verdes porque nos parece que el sector palmero tiene que migrar a otros mecanismos de financiamiento y tiene que ser amigable con el ambiente. Hay grandes oportunidades, les pusimos equipos del gobierno para que los acompañen en crear otras iniciativas. Eso es lo que hemos estado haciendo y reitero, ojalá que esta motivación no tenga tinte político, ojalá que sea una lucha legítima del sector productor de grano, porque si es una lucha legítima de los intereses del sector de producción de grano, nos vamos a poner de acuerdo rapidito. Pero si esto es una lucha que tiene trasfondo ideológico y tiene intereses políticos como motivación, entonces va a ser difícil a juzgar por las posiciones que se han argumentado, que el gobierno ha invertido en seguridad. Y sí, efectivamente, ese es el compromiso del presidente Hernández, es darle seguridad al pueblo hondureño. Y es un pecado olvidarse de la seguridad del pueblo hondureño. No volveremos a cometer el error de quitar los presupuestos a las secretarías de defensa, de seguridad, de inteligencia, para que el país vuelva a caer en manos de los mareros, en manos del crimen organizado. Eso no es un tema del cual nos vamos a arrepentir. Al contrario, gracias a Dios y a la política en materia de seguridad, se han salvado más de 46,000 personas. Si hubiera sido la tendencia que dejó Mel Zelaya en su gobierno, en este momento estarían muertos 46,000 personas menores de 30 años. Eso es gracias a esa tarea que se ha hecho en seguridad. Entonces hay que trabajar en seguridad, hay que trabajar en materia agropecuaria, hay que trabajar en infraestructura, hay que trabajar con el campo, hay que trabajar. Sí, ministro, yo sé, por cuestión de tiempo, ellos designaron al ingeniero Segovia para que le haga una interrogante. Después usted responde, voy a hacer una pausa y luego va a participar el gerente general de Banrural, el licenciado Natanael Euseda. La pregunta para el ministro, por favor. No, yo no le voy a hacer ninguna pregunta, le voy a hacer una aclaración. Coapalma le encontramos con una deuda de 117 millones de lempiras por arreglos políticos que le transfirieron la deuda a Banadesa. La Junta Directiva de Coapalma nos firmó con el aval del presidente de la República, entonces Manuel Zelaya Rosales, un pago de 15 millones de lempiras anuales para terminar de cancelar esa deuda. Ese es el decreto que usted está refiriendo de la garantía de las tierras. Ellos pagaron completamente. Ojalá que don Mario Soto ayer prometió dar los nombres de los socios de Banrural y vamos a ver quiénes son los socios de ese banco. Usted está completamente equivocado al decir que la posición del presidente de la República es proteger Banadesa cuando ya se le han denunciado aquí mismo en este foro que él personalmente dijo que venía el cierre de Banadesa, pero se dio cuenta que eso no venía de Mauricio Oliva, ni venía de sus propias bancadas. Y cuando se fue a encontrar con el Congreso, que es el que sí realmente tiene el poder de decidir qué va a pasar con Banadesa, se dieron cuenta de que ustedes no pueden hacerlo. ¿Por qué no explica por qué Juan Carlos Álvarez y ahora Mayra Falk, siguiendo órdenes del más alto nivel, como se ha explicado aquí, tienen orden de cerrar Banadesa? Tan es así que a ustedes van a tener que dar cuentas por qué han pagado millones de lempiras del pueblo hondureño en prestaciones, despidiendo y cerrando todo el departamento
de servicio del crédito agrícola en Banadesa, además de haber cerrado Tocoa, como aquí se ha mencionado, han completamente eliminado todo el personal con capacidad hasta de 15 o 20 años, pagando millones de lempiras en prestaciones. Es mentira lo que usted está diciendo. El presidente de la República ha sido el principal interesado en que se cierre Banadesa, y habrá que eventualmente saber hasta dónde está metido Banrural en el gobierno de la República. Sí, permítame, por favor. El decreto 47-2018, que ustedes tratan de venderlo como que los agricultores quieren que les condonen la deuda, no es una condonación de deuda, pueblo hondureño. Los agricultores no están pidiendo condonación de deuda, están pidiendo readecuación de deuda. Después seguimos, porque tengo que ir a anuncios. Rápidamente, ¿qué iba a decir? Abogado, buenos días. El mejor cambio para lograr el desarrollo de nuestro país es el cambio de mentalidad de nuestra gente. Que le quede como reflexión. Yo quiero comprometerlo a usted. Está muy cerca del señor presidente de la República. Tiene el decreto ya en sus manos. Prometa que a los productores les va a sancionar ese decreto para enviarlo a publicación en el diario La Gaceta. No quiero, por cuestiones de tiempo, Raúl, extenderme, pero sí quisiera que él no respondiera en eso. Ministro. Esa propuesta se la di yo cuando estuvieron en mi oficina. Yo les planteé la solución y les dije que inmediatamente que saliera del Congreso Nacional, que iba a ser sancionado por el presidente, y entonces Banadesa iba a proceder a la reestructuración de la deuda a 20 años plazo con 2% de interés. Eso es. Y eso fue un tema que salió de un acuerdo que se hizo en mi oficina, estuvo Javier Paredes presente, así que cuando uno da la palabra la cumple. No tengo por qué hacer más compromisos que los que hice en aquel momento cuando estuvieron en mi oficina. Okay. Bien, gracias al señor ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Una pausa, continuamos. Al volver, el licenciado Natanael Uceda, gerente general de Banrural, también va a participar. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Cuida tu colon con Botánica Works Colon, un producto europeo 100% natural que limpia profundamente las toxinas que contaminan tu intestino. Elimina las molestias asociadas a la colitis, el estreñimiento y el mal aliento. Botánica Works Colon, un novedoso sistema en 3 etapas en un solo producto. Fase 1, limpieza. Fase 2, regulación tránsito. Fase 3, pre y probióticos. Tu salud te lo agradecerá. De venta en farmacias en todo Honduras. Hola, hijo. Oye, la crema dental se vuelve azul. Estás usando la Colgate Total 12 Salud Visible, ¿no? Sí, la que me diste. Pero, ¿por qué pasa esto? Claro. Porque tiene una nueva fórmula con tecnología que cambia de color. Se vuelve azul y eso te muestra que tu boca está más protegida. Increíble. ¿Qué haces? Espera. En mi chat van a amar esa sonrisa azul. No. Nueva Colgate Total 12 Salud Visible. Salud para toda tu boca. Lady Split Stick Derma presenta a Bárbara Blake en El Poder de la Perla. Lista para actuar en los momentos más inesperados. Lady Split Stick Derma aclarado con concha nácar. Protege y aclara tu piel para ayudar a recuperar su tono natural. Cuando el objetivo es claro, nada te detiene. Lady Split Stick Derma aclarado. Protege y aclara. Abdogras es un producto incomparable para perder peso. Abdogras es diferente. Quema la grasa abdominal sin alterar el metabolismo, sin perturbar el sueño y sin riesgo de rebote. Abdogras elimina la grasa abdominal acumulada por años y detiene la producción nueva de grasa abdominal. Bien dice la gente, Abdogras es incomparable. Abdogras, un producto europeo.
Life Center, desarrollo físico integral y estético. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos. ¿Qué me decía Banrural, don Pablo? Bueno, aquí hay varias cosas que aclararle al ministro, porque yo por alusión pues, en primer lugar quiero que sepa que no soy experto en finanzas, pero sí tengo cifras. Cuando le hablaba de 80 millones, es de la recuperación que tendría el banco en cuanto a intereses se refiere, hablando de los 90 días que tienen que pagar los productores, pero que la cifra que hay para recuperar es de casi 2.700 millones de lempiras. Es por eso que la aplicación inmediata de este decreto capitalizaría y repotenciaría el Banadesa. Entonces, ¿por qué no aplicarlo? Otra cosa que no quisiera dejar de aclararle al pueblo hondureño es que si hay algo que hemos tenido cuidado los dirigentes y los que estamos presentes en esta lucha es de no politizar el tema. La seguridad alimentaria no tiene color político. Por favor, no tratemos de confundir las cosas. Estamos hablando del sector agropecuario, donde hay productores de todos los partidos. Lo estoy escuchando el gerente de Banrural, el licenciado Natanael Uceda, y luego va a volver a participar don Eval Díaz, porque no le contestó al ingeniero Segovia. ¿Qué pasa con Banrural? ¿Por qué hacen los cuestionamientos? ¿Quiénes del gobierno quieren favorecer a Banrural? Bueno, nosotros en estas reuniones que hemos tenido con el sector agro a nivel nacional, nos hemos dado cuenta y en este momento, para aclarar las cosas, va a llamar a su foro el presidente de Coapalma para referirse al tema, porque aquí sí hay algo que queremos dejar claro, es que nosotros, yo, Pablo Pavón, no tengo nada en contra del gobierno actual. Estoy en contra de que no tengan una política segura para beneficio de este sector. En eso sí estoy en contra. Que no busquen el escenario propicio donde se proteja la inversión del productor y se proteja el dinero que el banco preste. Estoy en contra que no haya apoyo en sistemas de riego. Estoy en contra que escucho que hay estudios para buscar agua en la tierra cuando Dios nos manda casi 90.000 millones de metros cúbicos al año y no invertamos en reservorios. Sí. Y que hoy tengamos de frente el fenómeno del Niño que nos va a traer hambruna y que no hayan resultados. Del trecho al hecho hay mucho trecho, decía mi abuelo. Entonces hay que estar claros. Banrural de Guatemala era lo que teníamos que hacer con Banadesa, hacer un banco de capital mixto público-privado donde el capital privado tuviera el porcentaje más alto para que la clase política corrupta no meta las manos. No puedo permitirle yo al señor ministro de la presidencia, Eval Díaz, que diga que somos los productores los malos de la película. Yo creo que es tiempo ya que por favor tengan un poco de respeto con las personas que invierten su capital hasta 3 veces al año generando pérdidas. Por favor, yo creo que es importante que el gobierno entienda que si le damos vuelta
a la política agroalimentaria y empezamos a dar el beneficio real, aquí se trata de buscar soluciones, no problemas. Yo quisiera preguntarle al Ejecutivo y al público en general, si ponemos en una balanza de quiénes fueron los que tienen en esta situación a Vanadesa, quiénes serían los que salieran los públicos. Bien, don Natanael, licenciado, buenos días, don Natanael. Buenos días, Raúl, y buenos días al foro de invitados que está en este programa y al pueblo hondureño. Estamos a la orden para cualquier pregunta y al igual que todos los hondureños y los que están participando en este foro, es nuestra preocupación como hondureños el sector agroindustrial, el sector agropecuario. Y desde que inicié trabajando en esta institución, me sentí halagado que se me invitara como hondureño a representar este capital guatemalteco para poder apoyar al sector agropecuario de nuestro país, el sector rural. Honduras, el sistema financiero de Honduras apenas menos del 7% destina de su cartera crediticia a atender el sector agropecuario, el sector rural. Y yo creo que debería ser un sector con mayor apoyo, con mayor énfasis. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con las aportaciones, con los comentarios, cuando se dicen que no tenemos condiciones propicias para poder invertir capital privado en el sector. O sea, el capital privado necesita seguridad para retornar, necesita condiciones propicias que garanticen que el dinero no se va a perder, el dinero que se invierte en el agro. Y para que eso no se dé, necesitamos crear condiciones tanto normativas, condiciones que aseguren, condiciones educativas, asesoría, asistencia técnica, un involucramiento de toda la sociedad, particularmente en esto los directamente involucrados, que es el sector rural, el sector agroindustrial, agrícola, como también el Estado. El sistema financiero, yo creo que ha tenido las puertas abiertas, pero estas situaciones han afectado pues que el apetito al sector haya disminuido y se haga con suma cautela. El sistema financiero también tiene las puertas abiertas para todos aquellos que tienen un buen historial crediticio y un buen carácter de pago. No hay ninguna puerta que se cierre. Además, el sistema nos peleamos de esos clientes que tienen carácter de pago. Y el carácter de pago muchas veces como quisiera, prevalece aunque las condiciones sean adversas. O sea, personas que tenemos carácter de pago, podemos perder lo que invertimos, pero no nos escondemos, siempre damos la cara ante el sistema y estamos dispuestos a lograr un arreglo. Aplaudo y estoy muy de acuerdo cuando los sectores se agrupan para buscar condiciones que permitan aliviar la deuda con condiciones más favorables para poder retornar ese dinero al sistema financiero y que no se vea desprestigiado el sector para que se siga apoyando. Así es que Banrural ya vamos en el 4º año de operación, nos sentimos muy halagados de poder apoyar al sector rural. La mayor parte de nuestra cartera está apoyando eso, lo dice el sector café, lo dice... No, sí. No, licenciado Natanael, tenía una pregunta, ingeniero. Sí, cómo no, licenciado. Hemos estado insistiendo, y podría ser una oportunidad para que se aclarara al pueblo hondureño, ¿quiénes son los principales socios de Banrural, los hondureños, que son socios de Banrural? Porque ustedes tomaron al ICOAFE como socio, pero ¿quiénes otras, ya como personas jurídicas, son socios? Bueno, es importante aclarar eso. La propiedad de una empresa la define el porcentaje de participación. En este momento, el porcentaje de participación de Banrural Guatemala, nuestra casa matriz, es más del 65% de participación. Eso está claro, que por lo tanto yo a quien debo obediencia y el modelo de negocio, tengo que rendir cuentas a las autoridades de Guatemala y a donde voy regularmente a rendir informes.
El otro capital minoritario, los participantes son instituciones, asociaciones productivas, y participan 4 institutos de pensión que forman parte de menos, andan como el 25%, que forman del capital institutos de pensión, que lo han hecho más por inversión que por el exceso que tienen de capital y necesidad de colocación y sacarle rendimiento para beneficio de los mismos pensionados. Gracias al gerente de Ban Rural, el licenciado Natanael Euseda. Participa ahora el ministro que le quiere contestar al ingeniero Segovia, el ministro de la Presidencia, don Eval Díaz. Ministro. Gracias. Cuando se saca a relucir el tema de Coapalma y se menciona, como lo ha hecho ahí el compañero Pavón, se le hace un daño a Coapalma, porque nosotros andamos buscando cómo solucionar ese tema, y al menos lo que nos han expresado la Junta Directiva de Coapalma, que está integrada por muchas cooperativas, que a través de esta gestión que estamos haciendo recuperan la propiedad de sus tierras, que ya don Pepe ya ahí nos aclaró en qué momento y quién lo hizo, quién les quitó las tierras a Coapalma. Y lo que nosotros hemos hecho es devolverle la tierra a Coapalma. Se le hace un daño. Yo lo llamo a la sensatez, yo lo llamo a la prudencia, porque ¿qué pasa ahora? ¿Qué banco va a querer sentarse con Coapalma después de lo que ustedes han hecho ahorita, de mencionar con nombre y apellido? Entonces se le hace un daño a las instituciones que andan buscando cómo salir adelante, cómo resolver los temas, los retos, desafíos, porque Coapalma quiere crecer, está invirtiendo en energía, está invirtiendo en transformación de la producción de la palma. Tienen un bonito plan de negocio y nosotros los estamos apoyando, nosotros estamos a la par de ellos. Ha estado don Elías Villalta, presidente de FECORA, propiciando estas reuniones, así que hemos estado de muy buena voluntad, pero llevarlo a un debate que no tiene sentido y hacer público y hacer parecer esto como algo malo, se le hace un daño. Así que yo los invito a que reflexionen. Yo puedo entender el enojo, el malestar que puedan tener, pero no debe ser tanto que cause daño a los mismos compañeros. Y don Pepe Segovia, bueno, él fue parte de la historia, de la triste historia que hoy tenemos en Banadesa. Él mismo lo ha explicado. Él va a tener más espacio que yo para referirse, pero desafortunadamente no ha habido, como dije en mi intervención anterior, la mejor gestión a favor de Banadesa, y esa es una responsabilidad histórica. Ni siquiera se remonta hace unos meses, es una situación histórica. Ahora, ¿cuál es el deber del gobierno actual? ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es buscar soluciones en el marco de la legalidad, en el marco de lo que es posible. Pero al fin de cuentas es que los productores a nivel nacional, ya sea de granos, ya sea de café, ya sea de productos lácteos, ya sea de ganadería, carne, tengan las herramientas crediticias adecuadas para poder sacar adelante sus actividades económicas. Ese es el verdadero desafío, y no centrarnos en un pleito de si Banadesa esto o lo otro. Lo importante es que haya opciones adecuadas para el sector productivo. Como decía aquel líder chino, a mí no me interesa de qué color es el gato, lo importante es que case ratones. ¿De qué se trata? Se trata, repito, de que haya respuestas concretas para los productores en todo el país, créditos a la medida según su actividad productiva, y en eso vamos a seguir trabajando, en eso vamos a seguir avanzando, vamos a seguir creando opciones para que el sector agropecuario tenga los apoyos y tenga las respuestas que requiere su actividad económica. Agradezco, Raúl, y les deseo a todos, al pueblo hondureño y a los participantes, buenos días, y si tienen el ánimo de dialogar y de conversar, yo estoy a la orden.
para que dejemos a un lado las diferencias. Ojalá que esto no tenga, como dije, motivaciones políticas o ideológicas. Si realmente es un tema que queremos resolver, sentémonos y lleguemos a acuerdos. Yo estoy a la disposición. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad. Gracias, ministro. Una pausa, continuamos. En un momento está el presidente de Coapalma, también va a participar esta mañana, Wenceslao Chirinos. Una pausa y volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Ya inicia ese cambio en tu vida. ¿Sientes sus molestias y no estabas preparada? No te preocupes. Con Menorrobis, ese cambio no es molestia. Menorrobis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menorrobis, tu amiga en la menopausia. Menorrobis, de venta en todo el país. Siente una piel humectada con Protex. Un día de playa puede ser una pesadilla para mi piel. El sol la reseca. Ni hablar de la arena. ¿Qué voy a hacer? Me voy a bañar con el nuevo Protex Pro Hidrata con óleos hidratantes. Elimina las bacterias, dejando mi piel con una sensación de humectación. Nuevo Protex Pro Hidrata para la buena salud de la piel. Bueno, mi nombre es Freddy Cerrato, gerente propietario de Autoélite. ¿De dónde vengo? Pues de una familia muy luchadora y tomé la decisión de montar un taller. Empecé de una manera bien graciosa, se podría decir, porque ni siquiera herramientas tenía. No me olvidan las palabras de un amigo que me dijo: empezaste el taller con pura fe. Y pues aquí estoy. Tengo un equipo directo con mecánicos, pintores, ayudantes, son 15 personas. Indirectos hay muchos. Bueno, pues en lo personal, un consejo, ¿verdad? A todos, es que yo nunca he sido partidario de emigrar del país, de decir, no, me voy para allá a trabajar porque aquí no hay oportunidades. Mentira. Aquí hay oportunidades, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho potencial. Así que emprendan su negocio, trabajen, métanle. Aquí se puede salir adelante. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Abdogras es un producto incomparable para perder peso. Abdogras es diferente. Quema la grasa abdominal sin alterar el metabolismo, sin perturbar el sueño y sin riesgo de rebote. Abdogras elimina la grasa abdominal acumulada por años y detiene la producción nueva de grasa abdominal. Bien dice la gente, Abdogras es incomparable. Abdogras, un producto europeo. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos, el presidente de Coapalma, Wenceslao Chirinos, está con nosotros. Buenos días, don Wenceslao. Sí, buenos días a todos ahí en el estudio, también a los compañeros que están ahí, compañeros panelistas que están dando pues todas sus apreciaciones en pro del agro, ¿verdad? El problema pues que se ha venido suscitando, pues quiero decirles que como Coapalma y Cara, pues tenemos ya varios años de lucha. Tenemos una buena relación de años con Banadesa, ¿verdad? Donde Coapalma pues ha sido uno de los mejores clientes, creo, de la institución, donde ya hemos pagado más de 100
199 millones en intereses por nuestro crédito que tenemos con Banadesa. Hemos sido uno de los mejores clientes. Pues como todo el agro, la parte productiva de nuestro país está problemada, pues hemos venido pues bregando, ¿verdad?, para que resolver la situación económica de nuestra empresa, como todos los sectores en el país, tanto los cafetaleros, los bananeros, camaroneros, todos los que producimos, ¿verdad?, dedicamos a la producción, pues tenemos una difícil situación. Como empresa Coapalma, pues hemos estado platicando, ¿verdad?, con el banco Banadesa, ¿verdad?, donde recientemente, pues a través del gobierno se los aprobó un decreto ley, donde pues el problema los tenemos, pues 8 cooperativas también afiliadas de nuestra empresa, donde tienen sus garantías, respaldando una deuda de un poco más de 100 millones de lempiras. Pues nos aprobó el decreto donde se dictamina a través del Congreso que se devuelvan a las escrituras a las cooperativas de base, ya que la garantía de Coapalma, sus bienes, sus instalaciones industriales, oscila más de 1.000 millones de lempiras. Carles, dame. Bien, don Wenceslao, aquí tienen una pregunta para usted. ¿Me decía? Sí. Únicamente le quería consultar que aclarar el tema de la negociación que le ofreció el Ejecutivo en relación con Banrural a Coapalma para comprar la deuda de Banadesa y hacer la negociación con Banrural. Me gustaría que se refiriera a ese tema, por favor, porque tuvimos una intervención de alguien del gobierno y me gustaría que usted, como dueño de esa negociación también, que participara y aclarara ese tema. Bueno, recientemente, compañeros, déjenme decirle que acá, pues en la zona, la extensión de Coapalma, fuimos visitados por el Banco Banrural y también visitamos por otro banco, Banco Atlántida. Creo que hay un interés, pues, hacer negocios, digamos, con Coapalma. O así como recientemente, pues, también fuimos invitados a una reunión a Casa Presidencial, ¿verdad? Compañeros de Coapalma, y fuimos allá, fuimos presentes en la oficina con el abogado de Valdías y con el gerente de Banrural. Pues sí, estuvimos exponiendo la problemática de Coapalma, vimos un interés pues por parte del abogado y de pues, acercarnos a que tuviéramos esa plática con el gerente de Banrural para ver si era factible, digamos, que el banco pues nos comprara pues esa deuda o entráramos en negocios con la institución bancaria, ¿verdad? Fue así como pues nosotros estuvimos viendo de que no es lo mismo tratar con el banco estatal, en este caso Banadesa, que nos ha dado buen trato, que una institución ya privada que nos va pues a poner otro trato en cuanto a los intereses, ¿verdad? Cobro de intereses, por la cual pues el beneficio del banco. Entonces nosotros pues vimos que estamos allí en esa misma situación como sector, pues hemos dicho que no los vamos a salir de Banadesa. Déjenme decirle pues las explicaciones, ¿verdad?, donde nosotros pues fuimos invitados y ahí estuvimos presentes, ¿verdad?, donde se presentó al señor gerente general de Banrural para ver si era factible pues entrar en negocios con ellos. Bien, Wenceslao Chirinos, el presidente de Coapalma. Nos vamos. Sus palabras finales, don Pablo Pavón, de Productores Independientes. Bueno, gracias. Dejarle el mensaje al Poder Ejecutivo, al gobierno: no estamos aquí para pelear, estamos aquí para darle una solución al agro. Es el sector más importante del país, lo tienen abandonado y es el momento que paguen la deuda con el pueblo hondureño en cuanto a esa ley de fortalecimiento agrícola se refiere. Muchas gracias. Nehemías. Sí, yo solo quiero aclararle al ministro Eval que no trate de politizar esta lucha nuestra. Yo soy productor del Valle Jamastrán
tengo una unidad productiva que cuando él la quiera visitar, que vaya. Y estamos aquí de todos los colores políticos sin distingo de ninguna ninguna diferencia. Así que deje de politizar esto, son los gobernantes y así como defensa tiene su presupuesto, educación, salud, también nosotros los productores en agricultura tenemos que tener una posibilidad de desarrollarlo. Así que por favor no meta calilla en esto, estamos en una lucha franca y a los compañeros productores, que es un tejido social muy grande en el país, no tengamos temor, porque ese temor es el que nos ha llevado hasta este momento a estar de rodillas. Vamos para adelante, compañeros de productores, nosotros vamos a seguir con nuestras acciones planificadas, tenemos articulado a nivel nacional todas las áreas de producción, palma, naranja, maíz, frijoles, ganado, etcétera, etcétera. Llegó el momento de que no se, como dice Vitalino allá en el Bajo Guam, no se nos esté tratando prácticamente con una falta de respeto o ignorancia a nosotros los productores. Gracias, Jeremías. Gracias. Don Freddy Torres. Yo me quedo con el compromiso del Poder Ejecutivo de que va a sancionar y enviar ese decreto a la Gaceta para su publicación. Inmediatamente los productores llegaremos al banco a pagar los primeros 78 millones de lempiras para tratar de fortalecer el banco. Yo quiero expresarle al gobierno, no soy político ni me gusta la política. Simplemente hemos visto que en los últimos 24 meses han estado tratando de darnos a tol con el dedo. Y los productores, si posteriormente cambian el discurso en el Poder Ejecutivo y comienzan a hablar con otro chip, 15.000 productores estamos listos para iniciar esta batalla. Buen día, pueblo hondureño. Gracias. Don Dulio. Gracias, buenos días. Solo para volver a recordar que no solo es el decreto 047, sino que tenemos el decreto 28-2018, que necesitamos la ampliación que sea publicada para que más de 500 productores tengan la oportunidad de poder ser refinanciados en el mismo Banco Banadesa, y que la intervención que tiene Banadesa, que ya lleva más de 2 años, que por favor la suspendan para que el banco vuelva a ser operable, y que no sea la Comisión de Bancas y Seguros que lo suspenda de la intermediación, porque entonces eso nos sigue dando la verdadera realidad de que lo tienen cerrado, porque el banco no puede ser operable aunque tenga vigente los fideicomisos. Saludos, pueblo hondureño, gracias, licenciado, por vernos atendido en esta mañana. Ingeniero, ¿cuál es su celular? Una persona me lo está pidiendo, que quiere contactarlo. 9948 0000. Con mucho gusto. Bien, gracias Raúl por esta invitación. Gracias a todos los que están en este panel, a quienes con mucho gusto he acompañado y seguiré acompañando en esta lucha, porque definitivamente estoy absolutamente de acuerdo con todo lo aquí expresado por ellos. Y yo vuelvo a rentar al gobierno, ya dejen de estarle dando a tol con el dedo a los productores. Saquen esos decretos. Usted, amigo Eval Díaz, que ahora dijo ayer a Irafal que le iban a llevar a la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Bueno, y al fin, ¿quién manda en este país? Muy bien, gracias. Bien, gracias a mis panelistas, a los que participaron por las líneas telefónicas. Sigan con Canal 11, bueno.